Vemos que al menos hay 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal que fueron tramitados de manera irregular entre los años 2011, 2013 y 2014. Los clientes que solicitaban ese trámite fueron al menos 9 empresas: Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima; Industria de Tubos y Perfiles, Sociedad Anónima, Maya Quetzal; la empresa de alcoholes, Sociedad Anónima, Ingenio Magdalena; Productos y Servicios Azucareros, Sociedad Anónima; Producción y Negocios Industriales Reforestadora de Palmas en el Petén, Sociedad Anónima; Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. Se acreditó que el total de la devolución de crédito fiscal para Maya Quetzal fue de 2.705.000 quetzales y que la comisión fue del 10%, que equivale a 270.503 quetzales. Aquí una aclaración: hay inclusive unos contratos de prestación de servicios que se hacen para esa agilización de pagos y se establece casi como una prima de éxito cuando es en determinado tiempo el porcentaje que se debe pagar para distribuir entre toda la estructura es el 12%, pero cuando se demora otro poco, es decir, antes de 6 meses el 12, entre 6 y 8 el 10, y es más, y cuando es más de 12 meses dice no hay ningún pago, no implicaría ningún costo. Aquí hay una modalidad también diferente, y es que para agilizarlos se utiliza la figura del amparo, y esto quedó claramente visto en el examen de la documentación, en la revisión de los casos, de los procesos de devolución. Quedó claramente establecido que los amparos eran una estrategia que utilizaba la organización paralela a las negociaciones entre las entidades interesadas. Inclusive, y aparece igualmente establecido, el propio intendente de Asuntos Jurídicos, el señor Castillo Castro, buscó abogados para que presentaran esos amparos contra la propia entidad que el señor Castillo Castro, a la que el señor Castillo Castro prestaba sus servicios. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves de CICIG. Le armaron algunos luego de las capturas y allanamientos que se realizaron desde la mañana, y luego la información que se obtuvo en la conferencia de prensa que otorgó el Ministerio Público y la CICIG. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF, muy influyentes. Para explicar lo que se presentó, el caso de traficantes de influencias, hoy nos acompaña en el estudio el jefe de la FESI, el fiscal Juan Francisco Sandoval. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompañan nuestros analistas, Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con una pregunta para contextualizar. ¿Qué es esto de la devolución del crédito fiscal? ¿En dónde estaba el tráfico de influencias y por qué se volvió un negocio para aquellos que prometían agilizar estos trámites? Fiscal. Bueno, el crédito fiscal, como se tiene conocimiento, es un derecho que tienen algunas personas, algunos contribuyentes que se dedican a determinada actividad, como la actividad exportadora, y es un derecho que en la Superintendencia de Administración Tributaria, para la devolución del mismo, se tiene estipulado una serie de trámites, una serie de gestiones, una serie de plazos que están normados, reglamentados, y que por la eficiencia que ustedes saben que se maneja en las instituciones del Estado, muchas veces demora algunos años en que se haga efectivo ese derecho. Lo que se pudo observar en este caso, que valiéndose de la influencia derivada de vinculaciones entre algunas personas y personeros de la Superintendencia de Administración Tributaria, o bien sea por el pago que se efectuaba para la agilización en la devolución del crédito fiscal, entonces de esa manera es que
En primer lugar, se utilizó esa posición para influir en servidores públicos y de esa manera agilizar la devolución del crédito fiscal, o bien mediante el pago de sobornos. Entonces, ¿en qué consiste la actividad delictiva? No se está de ninguna manera castigando el hecho de que las personas tengan ese derecho a que se les devuelva o se les retribuya el crédito fiscal, sino la utilización de un mecanismo de agilización mediante comisión ilícita, lo que podíamos observar en el caso de la línea, que se decía, no, es que el usuario de la línea lo que hace es pagar porque se agilice la liberación de furgones en el recinto aduanero. María Alejandra. Fiscal, yo tengo una pregunta y creo que es una pregunta que surge para muchas personas cuando se presenta este caso. Podemos observar cómo el caso presentado el día de hoy toca a 3 sectores importantes. Toca al ente recaudador, que es la superintendencia, toca a empresas que estuvieron dispuestas a pagar sobornos, o al menos esa es la evidencia que se tiene de momento, pero toca también a una institución bastante desgastada como lo es el Congreso de la República, y lo hace puntualmente con la presentación del antejuicio del diputado Felipe Alejos. ¿Cuál es el rol o qué revelan las investigaciones? ¿Cuál es el papel que tomaba este diputado en las negociaciones que se llevaban a cabo para el pago de sobornos, y cómo podría dar esto alguna muestra de prácticas similares entre otros legisladores en el Congreso que estén facilitando este tipo de negociaciones ilícitas? Bueno, en el presente caso se pudo determinar la existencia de una estructura, cada uno en su rol, personas que, como el señor Giovanni Marroquín, tenía esa influencia directa en servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria, otro tipo de personas que actuaban como intermediarios, entre quienes se encuentran, por ejemplo, el señor Mario Leal, en contra de quien se giró orden de detención, el caso del señor diputado, que él no lo hizo en su posición de diputado al Congreso de la República, sino cuando actuaba en otro ámbito. Es decir, aquí no estamos hablando del involucramiento del Congreso de la República o el involucramiento de diputados al Congreso de la República, sino teniendo esa posición, pues aprovechó esa posición de intermediario, era el rol que él desempeñaba dentro del grupo de personas que fue objeto de investigación. ¿Néstor? Fiscal, buenas noches. Una pregunta que nos surgió aquí la semana pasada tiene que ver con el hecho de la cantidad de casos que hay, ¿verdad? Porque hoy entró ya en 3 grandes áreas aquí, como usted decía, ya entró en componentes muy grandes. Esta investigación viene como resultado de, en realidad, la investigación en la línea 1, por la explicación que dieron al principio. En el camino de línea 1 empezaron a salir muchos, y este es uno de esos resultados. Odebrecht, y si uno va para atrás, va juntando todos los casos. Y también está el anuncio que vienen más casos, 10 por lo menos de aquí a mayo, no sé si es 9, quitamos o vienen 10 más. Tiene la capacidad el MP, el sistema de justicia, pero principalmente el MP, luego el sistema de justicia donde van a terminar todos estos casos, para llevar tantos. De hecho, el recuento que se hace es que habrían unas 1000 personas involucradas, 200 ya, un poquito más de arriba de 200 condenas. Eso deja 800. ¿Es la capacidad? ¿Qué apoyo se necesita? ¿Hacia dónde va esta gran cantidad de casos? Bueno, tenemos la capacidad instalada, por lo menos le hablo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ha ido creciendo la Fiscalía, ¿verdad? En algún momento fuimos 5 agencias, ahora somos 11, incluyendo la de Quetzaltenango. Hemos podido solventar situaciones, por ejemplo, el mes de diciembre nos llenamos de audiencias de diversos casos, y como también apunté anteriormente en alguna otra comunicación que tuve con algún medio de comunicación, de que efectivamente hasta el momento en casos de la Fiscalía han sido condenadas 200 personas, alrededor de 200 personas, pero también está el tema de que existe 500 personas que ya fueron acusadas y que están a la espera de que solventen su situación, si es decisión de los juzgadores en etapa de juicio. Sin embargo, hemos podido programar el hecho de que se habla, por ejemplo, de números, ¿verdad?, de cuántos casos están por investigación, y consideramos que tenemos la capacidad para operativizar casos en el caso de que las investigaciones arrojen esa posibilidad. ¿Y el sistema de justicia? Y el sistema de justicia pasa a juzgados. Y esperamos de que en los tribunales de justicia también se logre solventar la situación de la
carga que tienen en los tribunales de justicia, que un ejemplo era, por ejemplo, el tema del juzgado de mayor riesgo B, que la propia Corte Suprema de Justicia, al ver esa necesidad, pues creó algunos juzgados liquidadores, juzgados de mayor riesgo, han ido ampliándose. Entonces, con voluntad, considero yo, de que sí se puede ir solventando esa situación, independientemente de que en algunas oportunidades los procesos se detienen de repente porque se plantea alguna acción que es un derecho de los sujetos procesales, el hecho de que al momento de conseguir el fin del proceso penal, pues se depure el mismo, ¿verdad?, a consideración de los derechos y de los intereses que tienen los sujetos procesales en el mismo. Fiscal, hoy en la tarde en la conferencia de prensa también se solicita un antejuicio en contra de un juez, Adrián Rodríguez. ¿Qué papel tiene este juez y cuáles son las pruebas, la prueba documental, los indicios que ustedes encontraron para esta solicitud? Bueno, en este caso, en el caso de las personas que gozan de inmunidad o gozan de esta prerrogativa, el Ministerio Público, para iniciar persecución penal, lo que estamos solicitando aquí es autorización para realizar investigación, y los indicios que tenemos devienen en primer lugar del método especial de investigación de interceptación de comunicaciones telefónicas, en las que se denota cómo los distintos actores involucrados para la devolución del crédito fiscal, y ante denuncias que existían y que estaban bajo el control de la judicatura, se ponían de acuerdo, y en las conversaciones se escuchaba cómo un funcionario judicial se ponía de acuerdo, participaba en las reuniones de los miembros de la estructura, y de la manera en que programaban las reuniones sin ningún sustento, el juzgador resolvía pues de la manera como eran programadas las resoluciones por los propios miembros de la estructura. De eso hay evidencia, de eso hay evidencia. ¿Encontraron una coincidencia que les llamó la atención? Así es, si por ejemplo se decía de que la Superintendencia de Administración Tributaria se iba a pronunciar de determinada manera, el orden de la audiencia, la manera del juzgador de resolver, no devenía de el sustento probatorio para las distintas audiencias, sino que era prácticamente parte del arreglo previamente acordado. ¿Y cuánto recibía este juez? No tenemos de momento evidencia de que él haya recibido, porque por ejemplo si hubiera indicado, miren, también existe un cohecho. Lo que se puede determinar es que mediante sus resoluciones lo que existían eran prevaricatos y denegación de justicia. Sí, el Ministerio Público se consigue de que la autoridad competente logre declarar con lugar la petición que realizó la Fiscalía, podríamos tener acceso ya a cuentas bancarias. Imagínense que en este momento nosotros dijéramos, pudimos determinar que el juez se enriqueció de tal manera, lo que estamos tratando de romper es esa barrera de inmunidad. Fiscal, ¿de qué forma se relaciona este caso con otros casos de alto impacto ya presentados previamente, o con casos que pueden o se prevé se presenten en el futuro por parte del Ministerio Público? Y otra pregunta importante también para poder ubicar a la audiencia, ¿en qué espacio de tiempo es que se llevan a cabo estas negociaciones o estos delitos que ustedes pudieron identificar? Muy bien, como decía Estuardo al iniciar este programa, derivado del caso de La Línea, donde se pudo determinar la existencia de una estructura de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria, también se pudo determinar al realizar un barrido, un análisis de las interceptaciones de comunicaciones y de los hallazgos de personas vinculadas a dicho proceso, de que también existía otro tipo de corrupción relacionado con los denominados tributos internos, ¿verdad? No los referentes al ámbito aduanero, y de ahí devino los hallazgos para esta investigación. Hubo una fase en la cual ya se encuentran involucradas 17 personas, el caso conocido como Aceros, y de las personas que se encuentran actualmente vinculadas a proceso en ese tema van a ser escuchadas por los nuevos hechos presentados hoy, 8 personas, que se suman a las 8 personas que fueron detenidas. Pero estos ya están presos. Ya están detenidos, vinculadas a proceso. Y de la misma manera, en cuanto al periodo, como pudo ser presentado hoy, existen devoluciones de crédito fiscal correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2015. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF, muy influyente. Hay muchas preguntas de hacer sobre este caso, muy interesantes los puntos de vista que nos han enviado, incluso nuestros seguidores en redes sociales con la etiqueta SF, muy influyentes. Volvemos luego de la pausa.
Dentro de los métodos especiales de investigación, encontramos un extracto de la sesión de la interceptación telefónica de negociaciones entre el superintendente de la SAT, Carlos Muñoz, y Giovanni Marroquín sobre otro de los expedientes tramitados por Aceros de Guatemala. Es la sesión 416 de fecha 5 de noviembre de 2014. Giovanni Marroquín solicita a Carlos Muñoz, superintendente: Giovanni, vos campeón, te tengo un par de cosas que decir. La primera es, mírate ahí lo del hierro. De acuerdo a nuestros analistas, se estaban refiriendo a Aceros de Guatemala, que hay unas cargas en el camión. El camión es el Banco de Guatemala. Una, al parecer, ya se hizo, porque era el Banco de Guatemala el que hacía la devolución del crédito fiscal. Una, al parecer, ya se hizo, pero no la han bajado. Carlos indica: mañana lo voy a ver con el chavo ese, Giovanni. La otra está por irse al camión, míratela, es de 1 pulgada. 1 pulgada equivalía a 1 millón de quetzales. La primera que ya está y la otra de 8 pulgadas, la de 8 pulgadas obviamente era 8 millones de quetzales. Carlos indica: esas 3 medidas están buenas. Giovanni responde: míratelo porque en esos va la comisión. Carlos indica: en total son como 12 pulgadas, o sea, 12 millones de quetzales, las que miden las cajas. Giovanni: Simón, entonces míratelo ahí, y ahí está. Escuchábamos parte de la conferencia de prensa en donde también se da lectura a estos mensajes, estas conversaciones que se tenían entre los involucrados en esta trama de traficantes de influencias. ¿Sí, Estor? Una pregunta que está surgiendo mucho es que ustedes hacen referencia siempre a métodos especiales. De hecho, hay una ley contra el crimen organizado y establece una parte acerca de métodos especiales. Para nosotros eso es reciente en Guatemala y eso es nuevo, y alguien podría argumentar aún que llama la intervención y todo esto, y entiendo por qué el juez, o en este caso Filipao, creo que le llamaban, era el apodo de Felipe Alejos. No están siendo investigados porque primero hay que quitarle la inmunidad y luego investigarlos. Sin embargo, en todo este proceso sí se ha utilizado métodos especiales que ustedes lo han enfatizado mucho. Así en breve, cuáles son esos métodos especiales, cómo son y para qué sirven? Bueno, la ley contra la delincuencia organizada, que se encuentra en vigor desde el año 2006, dispone 3 métodos especiales de investigación: la interceptación de comunicaciones, las entregas vigiladas y los agentes encubiertos. Por cuestiones que pues, no corresponden aquí al programa abordar en este momento, el método de entregas vigiladas y agentes encubiertos es prácticamente inaplicable en Guatemala. Hemos aplicado la interceptación de comunicaciones, y en el presente caso se interceptó comunicaciones telefónicas, se interceptaron correos electrónicos. Entonces, ese es el método especial al que hace referencia la señora fiscal. Por ejemplo, ella dio lectura a una síntesis de una sesión con el número 416 de una de las líneas telefónicas intervenidas, que corresponde al mes de noviembre del año 2014. Que aisladamente, si uno escucha una sesión de interceptación, dice: bueno, estos no tienen nada. Pero si esas sesiones de interceptación las interrelaciona, les da seguimiento y la logra concatenar con los hallazgos de prueba, por ejemplo, de índole documental, de índole testimonial, que robustecen la misma, ya le dan a ustedes la idea de que efectivamente existía en este caso, una organización que, entre otras actividades, pues traficaba influencias. Pero hasta ese momento sigue siendo una hipótesis, digamos, en términos de lo que de hecho, lo que el Ministerio Público presenta al momento de formular una imputación es una hipótesis, y es hasta el momento en que se dicta sentencia que el tribunal puede tener o puede determinar la certeza de la hipótesis de la Fiscalía, o en todo caso descartarla y por duda inclusive absolver. Ahora, fiscal, hay una pregunta importante que surge a través de las redes sociales y que se refiere al futuro nombramiento de un nuevo fiscal general y de qué forma esto podría perjudicar o beneficiar el seguimiento que se dé a estos casos de corrupción. Pero más importante, que creo yo concretamente para el caso que se presenta el día de hoy,
es importante analizar el nombramiento del superintendente de administración tributaria. Vemos que el día de hoy se menciona a tres ex superintendentes nuevamente en este caso. ¿Cuál fue el impacto o cómo colaboró, qué ventajas representó para el trabajo del Ministerio Público y de la propia Fiscalía que usted representa, el que estuviera al frente de la superintendencia en el momento de esta investigación, el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, y qué tan necesario es que surja un perfil parecido o al menos ideal para que se pueda continuar con esta investigación dentro de la SAT? Bueno, en primer lugar se lo digo por conocimiento personal. Soy amigo de Juan Francisco Solórzano, de mi tocayo. De hecho, ambos iniciamos como pasantes en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y él ha tenido una meteórica carrera, y en la que, además de sus virtudes en el ámbito jurídico, han destacado sus virtudes en el ámbito investigativo, y que él, en el momento en que estaba a cargo de la Dirección de Análisis Criminal, pudo tener contacto con todo el análisis que se realizó del caso de la línea, es decir, de que además del conocimiento jurídico investigativo, él pudo de cerca percibir cuáles eran las problemáticas que aquejaban a la Superintendencia de Administración Tributaria. Las ventajas que tiene un analista, a diferencia, por ejemplo, de quienes actuamos como fiscales, que el analista puede dictaminar de acuerdo a toda la información a la que tiene acceso, y eso, pues, a mi consideración, le permitió a él visualizar cuáles eran las problemáticas de la Superintendencia de Administración Tributaria, independientemente de cualquier conocimiento que él pudo adquirir en el ámbito académico. Y fue mucho el apoyo que se recibió, en el sentido de que fue fácil la coordinación durante el tiempo que él estuvo, grandes logros. Yo creo que muchos de los avances que se tuvo, por ejemplo, en materia de recuperación, la Superintendencia de Administración Tributaria de aquellos tributos que había dejado de percibir el Estado, esperamos que la persona que al final de cuentas sea designada como Superintendente de Administración Tributaria, pues logre llenar esos objetivos que se debe de cumplir en este órgano del Estado, tan importante, porque de eso depende en gran parte el funcionamiento de la maquinaria estatal. Retomando un poco lo que preguntaba Estuardo de las interceptaciones telefónicas, la fiscal menciona palabras claves en todas estas escuchas. ¿Cuánto tiempo de escuchas ustedes investigaron? ¿Cuántos documentos, cuántos correos electrónicos para dar con esas palabras claves, las cuales ustedes dicen es la hipótesis de que aquí está ocurriendo un hecho delictivo? Bueno, sí recordamos cuando se acusó, por ejemplo, en el caso de la línea, se decía, bueno, escucharon 100,000 llamadas, y uno de los abogados, por ejemplo, dice, pero si mi defendido solo tiene una llamada. Sí, para localizar esa llamada tuvieron que haber escuchado las 100,000 sesiones de interceptación de comunicaciones, y de escuchar ese cúmulo de sesiones de interceptación surgieron eventos tan importantes como los del caso de la línea, los de esta temática de crédito fiscal. De la misma manera existen algunas sesiones, son mínimas, relacionadas con el tema de cooptación del Estado. Eso es en cuanto a la interceptación de llamadas. Se analizaron correos electrónicos, se analizó documentación. Muchas veces, cuando se va a diligencias de allanamiento, para muchas personas, por ejemplo, el hecho de que se hayan llevado una agenda no tiene ningún sentido, cuando en realidad en las agendas nosotros anotamos cuál es nuestro diario vivir o cuáles son nuestras actividades, y parte de eso robusteció la información, porque precisamente se hablaba de reuniones entre integrantes de la estructura, y precisamente en las agendas telefónicas se tenía un estricto control o cierto control en cuanto a este tipo de actividades y de reuniones. Y en cuanto al tiempo, si la interceptación de comunicaciones inició en mayo del año 2014 y se transcurrieron alrededor de 2 años, han transcurrido 3 años para seguir en la consecución de ese tipo de elementos de investigación. Aquí hay varias acusaciones y dicen, sí, esos ladrones se robaron tal y tal cosa, son unos ladrones y todo, pero en sentido estricto aquí nadie robó nada, en el sentido puro. Usted lo explicaba y decía desde el principio, es un derecho, la devolución del crédito es un derecho que tiene, digamos, el que exporta, el que hace un proceso, y lo único que pasó es que se aceleró la entrega de eso por medio de medios ilícitos. No es... Quizá en cuanto al término de robo, pero sí se vulneraron bienes jurídicos tutelados. El Estado debe de actuar, o el servidor público, con probidad,
Correcto. con probidad, Sí, eso sí con lo... objetividad, y la aceleración no debió a que se eficientara el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria, sino se vulneró, además de esa confianza, en el hecho de que servidores públicos recibieron dinero que no les correspondía recibir por razón de su cargo. Y en todos los casos el dinero siempre venía después de, digamos, si se logra, entonces hay comisión. Si se logra, en este si caso, no hay, de hecho, el en mismo... este caso la modalidad, ¿verdad? De Sí. que existía una tabla, Una dependiendo tabla de la celeridad con sí, que se si son dieran 6 los meses procesos. ya no son 12%, sino que Se iba bajas a disminuyendo 10 el y monto. si pasa un año y si pasa tanto tiempo ya ni me pagas. Que efectivamente así es era. una de las formas en que se determinó es, por ejemplo, al visualizar alguno de los eventos, precisamente en el que se encuentran las entidades vinculadas con el señor ítem, Sí, pues. donde pues el pago de comisión fue menor derivado de que ya el proceso iba de alguna manera avanzado. Pero hoy en la conferencia de prensa se dieron algunos ejemplos, como 2 entidades que iniciaron la gestión El junto mismo con día. una de las involucradas, hasta hoy no han recibido el pago de lo que les corresponde, cuando la entidad que hizo efectivo el pago de soborno hace 2 años recibió la devolución del crédito. Y se pagaba, digamos, el porcentaje, digamos que fuera 12%. Se pagaba una vez recibido el dinero. Así de es. hecho, de Y ahí mismo salía el dinero para pagarle a este señor Giovanni y a todas las y a personas, todas las a los personas. intermediarios, a los funcionarios públicos. Eso es independiente de que el Ministerio Público tiene que seguir investigando en el sentido de determinar si efectivamente lo que se devolvió como crédito fiscal era lo que les correspondía, porque fue una modalidad verificada en la primera fase de este caso, en la que eran receptores de crédito fiscal, entidades que al final de cuentas por su actividad no podían acreditar el mismo. Entonces creo que se debe ahondar también en ese tipo de aristas de la Pero ese sería un investigación. desfalco de la SAT, entonces. Podría ser, entonces eso es lo que hay que determinar. Hacemos una pausa, vamos a un corte, la etiqueta SF muy influyente, agradecemos los mensajes que están enviando con la etiqueta, daremos lectura de alguno de ellos al regresar en el siguiente bloque. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta de la noche SF muy influyentes. Antes de continuar con el análisis y con la conversación con el jefe de la FESI, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los adelantos de Sin Reservas. Gracias, Ben Keichin. Hoy va a ser un gusto estar con ustedes en una emisión más de A Fondo Sin Reservas, que nos llevará a un evento que se dio en el 2015 cuando se produjo un incidente dentro de la parroquia de la Purísima Concepción en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Los esperamos, como siempre, después del análisis en Sin Filtro. Ya lo sabe, esta noche en Sin Reservas. Continuamos con la conversación. Antes del corte hablábamos un poco del tema de la devolución del crédito fiscal y hay muchos mensajes en donde se señalan que es un sistema que no funciona, que algunos incluso han sido obligados a recurrir a estos funcionarios públicos o personas que tienen influencias dentro del sistema para acceder a una devolución mucho más rápida. ¿Qué podemos responder a esas opiniones, fiscal? Bueno, tal y como ocurre en este caso, ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, en el caso conocido como construcción y corrupción, en el que muchos de los empresarios involucrados en el esquema de sobornos que se montó en el Ministerio de Comunicaciones, ellos muchas veces se sentían extorsionados, pero al final de cuentas hacían efectivo el pago con el propósito de que se les adjudicara obra o se les agilizara el pago. Y en todo caso, con plena conciencia de lo que estaban realizando, tenían la obligación, por ejemplo, de denunciar. Y sé que es muy difícil en un sistema, ¿verdad? En un sistema en el que estamos acostumbrados muchas veces a que las cosas funcionen de esa manera. Lo veíamos, por ejemplo, en la línea donde los empresarios pagaban una cantidad para la agilización de la salida de los contenedores del recinto aduanero, que ya lo había indicado anteriormente, y al final de cuentas eso no justifica
que las personas tengan la capacidad de conocer y de comprender de que al final de cuentas están quebrantando la función pública, correspondía a la obligación de denunciar, de no ser parte del propio sistema, porque al final de cuentas, si nosotros consintiéramos ese tipo de actividades, al final de cuentas estaríamos prácticamente legalizando, oficializando una práctica que al final de cuentas escapa de todo principio de la administración pública. Fiscal, creo que algo importante y un llamado a la reflexión que hace este caso, como lo han hecho otros de los grandes, de estos casos de alto impacto, es ese llamado a la reflexión acerca de cómo se ha normalizado la corrupción y cómo es un fenómeno que se vive desde las bases de la sociedad y que se refleja dentro de la función pública. Pero creo que junto con todo este proceso de depuración que ha emprendido la CICIG y el Ministerio Público, es importante también llevar al mismo tiempo un proceso de construcción y reforma para el sistema, no solo el sistema político, sino yo creería la sociedad política en general. ¿Qué propuestas existen para poder, no digamos atacar solo el tipo de delitos que hoy se identifican en esta red criminal, sino qué propuestas existen también para incentivar que se promueva esa cultura de legalidad de la cual hablaba hoy el comisionado y para que se vaya también generando esa cultura de denuncia y que cada vez estos delitos vayan dejando de ser normales y se vayan convirtiendo en la excepción y no la regla? Bueno, un factor que es fundamental en esa toma de control de decisiones para tratar de mejorar la realidad que se vive en muchas instituciones públicas es el hecho de que los órganos del Estado que tienen iniciativa de ley deben de hacer ese tipo de propuestas. En el caso del Ministerio Público nos corresponde, o es mi consideración, realizar el trabajo de persecución penal. En el caso de la Comisión contra la Impunidad, acompañarnos y a la vez, aunque ha sido cuestionado, de repente desde el año pasado está en cuestionamiento, la propuesta de reformas legales que en realidad permita la desarticulación de este tipo de estructuras del Estado. Entonces, creo que corresponde, por ejemplo, correspondería al Congreso de la República al verificar de que existe esta problemática, verificar desde su óptica o desde el lado que les corresponde las propuestas de reformas necesarias que sean aplicables y que en realidad redunden en un beneficio, no solo en mi caso para el proceso penal, sino que facilite las cosas a los guatemaltecos. No es que los guatemaltecos, como se ha dicho, que por costumbre yo ya nací corrupto, sino que el propio sistema así va funcionando. Por ejemplo, el hecho de que para pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos en ningún país del mundo. Y, por ejemplo, le preguntan a un canadiense, no creo de que sea feliz de pagar impuestos, pero cuando ve que la alta tasa impositiva que tiene ese país se ve devuelta en satisfactores para la sociedad, entonces al final de cuentas asume esa obligación, al contrario del guatemalteco, de que decimos tenemos que pagar impuestos, pero si de todos modos se los van a robar, entonces es parte de que vayamos cayendo en ese sistema y creo que desde la función pública se debe de crear los mecanismos necesarios para cambiar ese sistema. A ver, una de las partes interesantes de la conferencia de hoy por la tarde fue el papel que jugó Mario Leal, ex vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. Usted ve la foto atrás, está durante el meeting en donde se presentaron como binomio presidencial, candidato junto a Sandra Torres. Esto fue lo que dijo la fiscal al respecto del papel de Mario Leal. Escuchemos. La devolución de este crédito fiscal a estas empresas cuyo intermediario fue también Mario Leal Castillo, el representante legal de Repsa, mencionó los pagos realizados a Giovanni Marroquín por esos efectos para la devolución de crédito fiscal y cómo se hizo un contrato entre Ingeniería Integral, empresa del señor Marroquín. De acuerdo con ese contrato, Repsa recibía la devolución de crédito fiscal y se hacían los pagos por medio de una de las empresas del grupo. Marroquín Nava recibió 4.309.000 quetzales, producto de la Comisión por la Agilización de estos expedientes. Las comisiones que en total se pagaron por estas devoluciones de crédito fiscal ascienden a una suma superior en los expedientes que fueron examinados
a los 19 millones de quetzales y que de esta cantidad el señor Leal Castillo recibió al menos 3 millones de quetzales. Esos son los señalamientos que hace también el comisionado Iván Velázquez cuanto al papel del señor Mario Leal Castillo en esta estructura. El partido UNE, ya en horas de la noche, publicó un comunicado, breve comunicado, en donde pues se distancian de la figura del ex vicepresidenciable y dicen que esto era algo del ámbito privado. Pero preguntamos, ¿qué papel ejercía y qué influencia tenía el señor Mario Leal? Bueno, él cumplió la función de intermediario, es decir, de que aprovechó una posición de cercanía con Giovanni Marroquín, quien a su vez tenía una relación de cercanía con funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar la devolución del crédito fiscal de algunos usuarios, como la entidad a la que hizo referencia el señor comisionado. De la misma manera, aprovechó esa influencia para sí mismo, es decir, para las entidades que conformaban el conglomerado comercial del que él forma parte. No estamos cuestionando de ninguna manera el hecho de que él tiene derecho a ser empresario y a tener recursos. Lo que se está cuestionando es de que se utilicen las posiciones y a la vez ganó un porcentaje, él obtuvo ingresos extras al final de cuentas por participar en la gestión de entidades que fueran usuarias de esa estructura. Hay aquí varias preguntas, un poquito hacia el caso. Es que ahora vemos este caso y entonces ya ahora se ve como hace años y fue ayer. Se ve en la lejanía el caso de Odebrecht. Pero fue ayer, no sigue el caso, ¿verdad? Hoy circuló la disculpa de Odebrecht, era parte del acuerdo que se logró con Fiscalía, Ministerio Público de Guatemala en el acuerdo con la entidad o con los colaboradores. Con los colaboradores eficaces, que incluye Odebrecht, ¿verdad? La empresa, en cuanto a la presión que tuvo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y también de Brasil. Solo quiero aclarar que esa sí es parte de los acuerdos que se logró, la disculpa pública. Así es. Eso es uno. Y dos, Mario Leal no está en Guatemala. Eso fue lo que entendí hoy en la conferencia de prensa. Así es, nosotros ya teníamos conocimiento que desde el año 2016 salió de Guatemala. Desde 2016. Así es. ¿Saben dónde está? Según la información que dio hoy a conocer el señor viceministro de Gobernación en la conferencia de prensa, podría encontrarse en República Dominicana. ¿Y esto va a Interpol? Así es la gestión que corresponde a Interpol. Para poder realizar la gestión necesita previamente que haya sido emitida orden de detención, como ocurrió en el presente caso. A propósito de Interpol, otro caso, que es Valdizón, Manuel Valdizón. ¿Él sigue también en el proceso, pero ese es un proceso migratorio en Estados Unidos o es una petición de extradición del Ministerio Público? Extradición, no se ha gestionado la petición de extradición por lo siguiente. Fue emitida orden de detención el viernes. Para el día sábado se había subido una alerta roja de Interpol. Nosotros conocíamos que él iba a salir de Dominicana y iba a volar hacia los Estados Unidos. Y entonces ese era el momento propicio para realizar la detención de la persona. Entonces ahora estamos a la espera de que él finalice su proceso en los Estados Unidos, que en este caso tenemos que recibir en su momento la comunicación de las autoridades, porque si el problema es migratorio, muy posiblemente ni siquiera se tenga como que oficialmente ha ingresado a territorio de los Estados Unidos. Es un proceso que los guatemaltecos quisiéramos por ansiedad de que ya el lunes, por ejemplo, la persona hubiera estado aquí respondiendo ante las autoridades, pero los estadounidenses, o por lo menos la justicia estadounidense, funciona, y como debiera de funcionar en los sistemas judiciales en el mundo, que al final de cuentas tienen que agotar todo el procedimiento que corresponde. Pero este procedimiento incluye la petición de asilo político. La petición de asilo político tiene que escuchar un juez, es lo que tengo entendido, porque desconozco, no soy experto en el tema de las leyes estadounidenses, y al escucharlo, pues el juzgador ya decidirá si lo que corresponde es acoger la petición y que se inicie una gestión en ese territorio, o por el contrario, que él venga y responda a la justicia guatemalteca. Solo para terminar, con asilo político no se puede extraditar. No se podría extraditar. Fiscal, una de las preguntas más recurrentes es el involucramiento del señor Mario Leal en este caso. ¿De qué forma puede alcanzar a la Unidad Nacional de la Esperanza, haciendo el vínculo directo con su participación como vicepresidenciable en las elecciones de 2015?
Bueno, para este momento, o por lo menos de esta investigación, nosotros no hemos podido vincular el hecho de que él haya financiado la campaña con dinero proveniente de actividades ilícitas. Pero si la investigación continúa y se logra determinar tal situación, o si la fiscalía correspondiente que investiga el tema de delitos electorales hace esa determinación, tendrá que tomar las consideraciones que conforme a la ley corresponden. Que de momento, si nosotros hubiéramos determinado esa situación, uno de los tipos penales por los que hubiéramos requerido la orden de detención hubiera sido por ese, pero de momento no se ha determinado, lo que no implica que el análisis de la información financiera pudiera hacer esas determinaciones, pero eso ya es pura inferencia, ¿verdad? ¿Se aplica lo mismo al señor Alejos, al diputado Alejos? De la misma manera a él y a todas las personas que tienen vinculación con alguna organización política. Por ejemplo, se hablaba del caso de Manuel Valdizón, que también no se descarta que algo del dinero de Odebrecht pudo haber llegado a la campaña. Pudiera ser, entonces es parte de lo que la investigación deberá determinar. Más directo, ¿está esta fiscalía trabajando en ese tema? Nosotros estamos investigando una serie de hechos. Okay, el artículo 200, sí, nuestra investigación logra hacer esa determinación por obligación que impone el artículo 289 del Código Procesal Penal, puede ser que sí deriva de esta investigación, que continuemos nosotros con la misma, o también por instrucciones de un fiscal general o de la fiscal general puede indicarse estos hechos específicos, corresponde investigarlos a la fiscalía, por ejemplo, en este caso sería de delitos electorales. O puede ser también que en los próximos días veamos otros casos en donde ya se mencione más concretamente a agrupaciones políticas como la UNE. Bueno, eso ya sería caer en el ámbito de las especulaciones. Lo que sí le puedo indicar es que nosotros, en cuanto tenemos conocimiento de un hecho delictivo, tenemos que realizar la investigación y la averiguación del mismo, y no importa la persona que resulte involucrada. Vamos a la pausa, la etiqueta SF muy influyentes. Regresamos para seguir con esta conversación. Al igual que usted, yo no tengo mayor información, no tengo pormenores. El único último caso que nosotros sí estamos un poquito más informados fue el de Odebrecht. Entiendo que ellos van a estar dando detalles más tarde en una conferencia de prensa, en donde ya los guatemaltecos vamos a poder entender un poquito más qué fue lo que sucedió en este caso. Nosotros siempre hemos venido apoyando este trabajo. El Congreso algunas veces ha sido criticado por algunas decisiones, pero por ejemplo este mismo Congreso fue el que ha nombrado a personas como por ejemplo el Procurador de los Derechos Humanos. Ahorita nosotros vamos a tener la Comisión de Derechos Humanos también y esperamos poder trabajar de la mano con ellos. Creemos en el fortalecimiento institucional, tanto el Ministerio Público como la CICIG, como la Procuraduría de Derechos Humanos, todos quienes han estado dando su esfuerzo y su lucha para eliminar el flagelo, en este caso, de la corrupción. Escuchábamos las declaraciones de Felipe Alejos. Esto fue en la mañana, antes de la conferencia de prensa. Se le preguntó sobre los allanamientos y las capturas que se estaban realizando en ese momento. Él dice, bueno, que apoya la lucha en contra de la corrupción. Luego, en la tarde, ya no quiso dar declaraciones, solamente se publicó un escueto comunicado en donde él dice que no tiene aún la notificación del antejuicio y que en su momento va a dar su postura. Esto en el tema de Felipe Alejos. El caso hoy presentado igual tiene sus implicaciones en el mundo político, ya lo mencionaba Alejandra, también toca el mundo empresarial y también hace ecos hacia otros factores externos. Y yo le pregunto al fiscal, se adelantan que son de 8 a 10 casos los que se van a presentar en el corto plazo. ¿Es esto una forma de encaminar estos procesos en vistas a una ya próxima elección de fiscal general, dejar encaminados estos casos?
No es esa la idea ni la forma en que se planifica o se ejerce la persecución penal. ¿Cómo lo están sino planificando que ustedes? es conforme van madurando las investigaciones. Cuando nosotros consideramos que tenemos elementos racionales suficientes que permiten soportar una imputación ante una judicatura, en ese momento es que precisamente son presentados los casos. El tema es de que en alguna vez se habló de algún número, en algún momento lo dije yo, en algún momento la señora fiscal general, en algún momento el señor comisionado, es porque derivado de la planificación que se hace, todos los expedientes pasan por un tema de plan de investigación y conforme se da la consecución de elementos de investigación, podríamos nosotros determinar o hacer un cálculo estimado, sin que ello implique de que estemos empujados por ese tipo de factores, ¿verdad? Porque al final de cuentas caeríamos en la realización de investigaciones irresponsables únicamente respondiendo a la presión de algo que tiene que ocurrir. Yo he respetado y la verdad agradezco mucho la oportunidad que me ha brindado la señora fiscal general Telma Aldana, pero ella, como una mujer respetuosa de las instituciones, pues ella misma es la primera persona que indica de que el periodo de ella finaliza en el mes de mayo del presente año. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que esperar es de que el proceso de selección sea el más positivo para el Ministerio Público. Fiscal, aliados estratégicos en esta lucha en contra de la corrupción han sido la CICIG y el Ministerio Público, y vale la pena decir que para casos como este se ha sumado también la Superintendencia de Administración Tributaria para contribuir a las investigaciones y poder llegar a fondo y conocer con mayor detalle, a pesar de que son casos complejos, cómo operan y cómo funcionan estas estructuras criminales. Pero uno de los aliados más importantes, y que es el que va a definir en realidad, el que va a resolver sobre las pruebas que ustedes presentan, es precisamente el sistema de justicia. ¿Qué garantía tienen no solo la institución que usted representa, sino los guatemaltecos también, que el sistema de justicia, si bien va a operar, debería operar de forma independiente y resolver absolutamente con imparcialidad? ¿Qué garantía hay de que las leyes están reforzadas a tal punto que se puede resolver con base en la verdad y la justicia ya dentro de los tribunales? Bueno, es una lucha constante. Tenemos confianza en el sistema de justicia. Si alguna resolución es adversa, si consideramos de que existe ilegalidad en alguna actuación, la propia ley proporciona los mecanismos de actuación. Aunque muchas veces el camino sea más largo, más complejo, yo creo que en el caso de su servidor, fiel creyente del Estado de Derecho, considera que como un valor que pretende alcanzar el derecho, el valor justicia, no importa, tendremos que buscar el mecanismo para lograr la consecución del mismo, ¿verdad? ¿Cuántos casos han salido de la línea? De la línea han derivado casos, el tema del crédito fiscal en sus dos fases. Esta es la segunda fase del crédito fiscal. Así es, el tema de cooptación del Estado con sus distintos eventos, el tema de la terminal de contenedores Quetzal, uno de ellos, el tema conocido como la cooperacha, son alrededor de 7 eventos los que han derivado del caso La Línea. ¿Vienen más? Del caso La Línea, sí, pues de repente ahí sí se continúa el análisis de la propia información con la que se cuenta, que fue abundante, es abundante la información por analizar, y en cuanto a otros casos, pues también como le indicaba, continuamos con la labor de investigación. Nosotros hemos explicado aquí que estos casos no era el objetivo de la investigación. Así es. En línea 1, en la inicial, de hecho, ni el presidente creo que estaba no había salido, el expresidente Otto Pérez Molina, en este caso, surgió en la investigación que se tenía acerca de Juan Carlos Monzón. Y así es como han salido 7 casos más. Esa es la bendición de dar seguimiento a las investigaciones. Cuando se allanaron distintas entidades que resultaron involucradas en la línea 1, como ha indicado, empezaron a surgir nombres de sociedades, movimientos financieros que en ese momento eran inexplicables, y el detallado análisis financiero, la labor de análisis criminal es la que permitió determinar la existencia de
complejos conglomerados empresariales que tenían una actividad, como fue presentado en el tema de cooptación del Estado, que eran captadoras de recursos provenientes de actividades ilícitas. Le leo un mensaje que nos envían de redes sociales el usuario Joel. Dice, fiscal, ¿por qué se fue muy condescendientes con los representantes legales de la constructora brasileña Odebrecht? Bueno, es un tema que se ha indicado. En primer lugar, la ley contra la delincuencia organizada establece el tema del derecho penal premial, los beneficios a los que puede acceder una persona. En segundo lugar, y creo que se ha obviado mucho entre algunas personas que han expuesto su expertise en el ámbito penal, del principio de la prohibición de la doble incriminación. Estas personas, de hecho, están cumpliendo una condena en territorio brasileño derivada de el montaje del esquema de sobornos en diversos países de América Latina. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, la calidad de la información que brindan. En cuarto lugar, Brasil jamás ha extraditado a brasileños, o por lo menos que yo tenga conocimiento. Entonces, al final de cuentas, solo por escuchar de que van a cumplir una condena, nunca hubieran cumplido una condena en Guatemala. Entonces, eso es parte de los factores que incidieron en que el Ministerio Público suscribiera ese convenio de colaboración. Además de ello, el tema de que al momento de suscribir el convenio, siempre lo hicimos pensando en no perjudicar el ámbito de actuación de otras instituciones del Estado y pensando fundamentalmente en que creo que los guatemaltecos lo que queremos es lo mejor para nuestro país, y ese fue el sentido de la suscripción de dichos convenios. ¿Qué otros ámbitos de actuación quedan abiertos en el caso de Odebrecht? Para el ámbito administrativo, ¿verdad? En el que deberá de dilucidarse la situación de la liquidación, de la continuidad en la construcción de la obra. Pero ese ya no es campo del MP, y en ese campo ha habido países que han obtenido hasta 3 veces, sí, se fueron rápido y han obtenido 3 veces el daño causado por Odebrecht. Y esa era la pregunta, digamos, la raíz de las preguntas que exactamente, porque nosotros no obtenemos más, y creo que Joel hacía en ese sentido, está expresando un sentimiento de por qué no se obtuvo más, y creo que el campo de ustedes es eminentemente penal. Y que al final de cuentas, cuando se tiene conocimiento de la documentación, por ejemplo, muchas veces se tiene la idea de que esta entidad brasileña andaba en todos los países regalando dinero, cuando no conocemos la interioridad de cada caso. En el caso de Guatemala hubo una exigencia de un porcentaje de las autoridades, el tema de por qué no se construyeron los 140 kilómetros de carretera, hubo una modificación, y hubo una modificación propuesta por autoridades guatemaltecas. Entonces, creo que el análisis en realidad, en cuanto a lo que se hizo, se dejó de hacer, el tema de la compensación de deudas, ¿verdad? Cuánto le debe el Estado de Guatemala, cuánto dejó de construir la entidad brasileña, requiere un análisis más profundo que lo que todos tenemos conocimiento de los 140 kilómetros de carretera, y que la esperaríamos nítida cuando en realidad existe una serie de negociaciones que se dieron entre las autoridades guatemaltecas y en este caso los directivos brasileños. Fiscal. Sí. Fiscal, ¿en qué momento, para casos como el que se presentan el día de hoy, deja de convertirse en un caso administrativo que podría ser investigado y resuelto por la Superintendencia de Administración Tributaria y pasa a convertirse en un caso penal? Cuando los elementos de objetivos de la conducta encuadran en un hecho ilícito sancionado en el Código Penal, y la responsabilidad tanto civil, administrativa como penal es totalmente independiente y pueden caminar en algunos casos en forma conjunta o paralela. Fiscal, usted ha hablado muchas veces de las fortalezas de la FESI, como este experimento o digamos sui generis de CICIG y Ministerio Público y la coordinación que existen entre ambos, pero ¿qué factores pueden limitar el trabajo de la Fiscalía a futuro? Bueno, factores como el hecho de que dentro de la propia institución empiece presiones, coacciones en contra de fiscales. Por ejemplo, es un temor que siempre he tenido de que por realizar determinado trabajo vengan factores externos que traten de perjudicar, entorpecer el trabajo. Es independiente de cualquier otro factor fuera de la propia institucionalidad, de que muchas veces han tratado de poner presión, de desprestigiar o de demeritar el trabajo que realizan, y que se tomen represalias en contra de los trabajadores de la Fiscalía. Esa es parte, por ejemplo, de los temores que tengo o que avisoro de aquí a algunos meses. Hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias, fiscal, por aceptar esta invitación.
También Alejandra, Estuardo, por compartir este espacio y a usted siempre por preferir Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.